Bienvenidos. En el presente video vamos a aprender a utilizar una de las herramientas importantes con que cuenta nuestra plataforma Megaactivo Nómina, y es la posibilidad de ingresarle los PID fijos o los pagos y deducciones fijos a nuestros empleados. Recordemos que hay muchos empleados a los que se les proveen auxilios salariales mensualmente, o empleados a los que, por ejemplo, se les hace una deducción por un préstamo que tienen con la empresa, con las cajas de compensación, con un banco, entonces se les hace deducción por nómina. Todo esto hace parte de ese gran número de PID fijos que se pueden configurar a los empleados. Vamos entonces a ver cómo se hace el proceso. Lo primero es que el ingreso de los PID fijos lo vamos a realizar a través del menú que tiene nuestra plataforma Megaactivo Nómina al lado izquierdo, ingresando por la opción de configuración. Una vez que hemos ingresado dentro de configuración, observen que acá nos aparece un botón que se llama PID fijos, administrar PID fijos. Ingresamos por este botón, el sistema nos carga esta ventana en la cual vamos a poder realizar ese proceso de la adición o de la creación o modificación de los PID fijos. ¿Cómo creamos entonces un PID fijo? Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que los PID fijos van adicionados específicamente a un empleado. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es seleccionar el empleado al cual le vamos a realizar la adición o la creación de ese PID fijo. ¿Cómo hacemos entonces? Simplemente venimos, seleccionamos al empleado. El sistema nos carga al empleado y podemos venir a indicarle al sistema que vamos a adicionarle información a ese empleado. Tenga en cuenta que cuando le damos clic en el botón adicionar, el sistema nos trae el empleado que seleccionamos, pero en caso de que no sea ese el empleado al que se le va a hacer la creación de este PID fijo dentro de la plataforma, también lo podemos seleccionar de este listado. Entonces usted tiene la posibilidad de seleccionarlo allá o de seleccionarlo directamente dentro de los mismos PID fijos. ¿Qué hacemos entonces? Nos aparece la opción del nombre del concepto. Simplemente debemos proceder a seleccionar el concepto que le vamos a colocar de PID fijo a ese empleado. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que este es un empleado al que le vamos a entregar una bonificación salarial, por decir algo. Entonces seleccionamos el concepto como tal, en este caso el de bonificación salarial, le colocamos la fecha inicial o debemos seleccionar la fecha inicial. Muy importante que tengan en cuenta que cuando el PID fijo se vaya a deducir, siempre se debe colocar desde el mes anterior. Por decir algo, yo voy a comenzar a deducirle un PID fijo a un empleado o voy a comenzar a pagarle un PID fijo a un empleado ahora en el mes de enero. Entonces, si voy a comenzar con la primera semana o con la primera quincena o con la primera catorcena o con la primera década o el primer mes de enero, entonces lo debo configurar que viene desde diciembre del año anterior, por decir algo. Yo lo voy a configurar y le voy a decir que viene desde el 31 de diciembre. Nos aparece entonces el valor. En el valor simplemente se coloca el valor total del pago o de la deducción. Estamos hablando del valor total, por decir algo. Yo a este empleado le voy a dar una bonificación salarial durante todo el año de 50,000 pesos mensuales. Entonces, en total, esos 50,000 pesos mensuales serían 600,000 pesos. Entonces, yo aquí debo colocar el valor total, son 600,000 pesos. Nos aparece, por ejemplo, el valor de la cuota. Entonces, el valor de la cuota es el valor de esos 600,000 pesos que le voy a deducir o que le voy a pagar en cada uno de los respectivos periodos o en cada mes. Yo entonces voy a decir, por ejemplo, que le voy a deducir o que le voy a pagar, como en este caso, los 50,000 pesos. Nos aparece entonces el número de cuotas. Este número de cuotas es el número de cuotas en los cuales se va a realizar la deducción del PID fijo. En este caso, por ejemplo, dijimos que va a ser a un año, entonces le vamos a colocar las 12 cuotas para que lo distribuya en los 12 meses del año, o sea, para que nos vaya sacando los 50,000 pesos cada mes. Deben tener muy presente esto. Y es que yo un PID fijo lo puedo configurar para que se deduzca mensualmente o para que se deduzca en cada periodo de nómina. Cuando yo digo que se deduzca en cada periodo de nómina, es que se deduzca, por ejemplo, si yo le pago semanal, entonces va a haber 4 deducciones, en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3, en la semana 4, o si es quincenal, en la quincena 1 y en la quincena 2. Entonces eso me va a aumentar o a disminuir el número de cuotas totales. En este caso, como yo voy a decir que es mensual, entonces son simplemente 12 cuotas que nos van a completar estos 12 por estos 50,000 pesos, los 600,000 pesos de bonificación salarial que le vamos a dar al empleado. Nos aparece entonces el tipo de pago. Este tipo de pago es muy importante que ustedes tengan en cuenta que ese pago es si la deducción o el pago de ese PID fijo se va a realizar de forma periódica, o sea, en los periodos de liquidación, en todos o en uno específicamente, o si se va a realizar de forma mensual.
Entonces pongan mucha atención en esta parte. Si yo por ejemplo digo que se va a hacer la deducción mensual, como en el caso de este PID fijo, pues el sistema ya sabe que simplemente en el último periodo del mes el sistema me va a hacer el descuento de esa cuota, o le va a hacer el pago en este caso de esa cuota de 50.000 pesos. Pero si yo le digo que se va a hacer periódica, entonces yo le puedo indicar si se va a hacer periódica en todos los periodos o en un periodo específicamente. Si yo le coloco, por ejemplo, donde dice número del periodo a deducir, le coloco el número 0, entonces el sistema me va a hacer la deducción de ese PID fijo en todos los periodos. O sea que si lo coloco a un empleado que se le paga semanal, entonces le va a hacer 4 pagos o 4 deducciones durante todo el mes. Semana 1, 2, 3 y 4. Si por ejemplo es catorcenal, entonces si yo le coloco 0 y el empleado es catorcenal, entonces le va a hacer la deducción en la primera catorcena y en la segunda catorcena. O si es, por ejemplo, decadal, entonces si es un empleado al que se le paga decadal, entonces si yo ahí el número del periodo a deducir le coloco 0, el sistema le va a hacer la deducción en la primera decena, en la segunda y en la tercera. O sea, le va a hacer 3 deducciones durante todo el mes. Para eso nos sirve el número 0, en donde dice el número del periodo a deducir. Si yo le coloco 1, entonces ¿qué va a hacer el sistema? El sistema lo va a deducir en el primer periodo. O sea que si es un empleado semanal, lo va a deducir solo en la primera semana. O si es un empleado decadal, entonces lo va a deducir solo en la primera década que se le liquide. O si es un empleado catorcenal o quincenal, solo lo va a hacer en la primera. Si yo le coloco, por ejemplo, que es el número 2, el número del periodo a deducir, entonces ¿qué va a hacer el sistema? Le va a hacer la deducción en la segunda semana, o en la segunda década, o en la segunda catorcena, o en la segunda quincena. Si yo le coloco, por ejemplo, que es 3, entonces le va a hacer la deducción solamente o en la tercera semana o en la tercera década que se le esté liquidando al empleado. O si yo le digo, por ejemplo, que es 4, entonces le va a deducir solamente en la cuarta semana, porque el único periodo que tiene 4 periodos, o el único tipo de liquidación mejor que tiene 4 periodos es la semanal, entonces le va a hacer la deducción en el cuarto periodo. Entonces, ojo, porque este número de periodo a deducir va muy ligado con el tipo o la forma de pago. Yo en este caso, por ejemplo, le voy a decir que es mensual y le voy a colocar aquí donde dice número del periodo, simplemente lo voy a dejar en 0 para que me lo liquide simplemente mensual. Aparece lo que es el saldo del mes, el saldo acumulado, los intereses del mes y el interés acumulado. Todos estos datos el sistema los va a ir adicionando automáticamente a medida que se van realizando las liquidaciones, y nos va a mostrar el saldo que queda del mes, el saldo acumulado de todos los periodos, los intereses del mes y los intereses acumulados. Estos datos pues ya los irá almacenando automáticamente a medida que se va liquidando uno a uno los periodos o los meses. Una vez que ya tenemos entonces toda la información, simplemente procedemos a grabar. Una vez que hemos grabado podemos cerrar y ya con esto entonces nos ha quedado adicionada esa bonificación salarial. Podemos proceder a ubicar cualquier otro empleado. Vamos a coger por ejemplo a Gutiérrez Juan David. Por ejemplo ya tiene 2 PID fijos configurados. Tiene una disminución por vivienda, corrección monetaria e intereses. Recordemos que por ejemplo esta disminución por vivienda, este tipo de PID fijos, lo que son del número 100 o del concepto número 100 al concepto número 104, son utilizados básicamente para lo que tiene que ver con el cálculo de la retención en la fuente, nada más. Y este otro, por ejemplo, es una libranza que tiene con una caja de compensación familiar, observen. Ahí tiene una libranza con una caja de compensación familiar que ya también la tiene configurada y funcional. Entonces, así vamos a ver los PID fijos cuando ya un empleado tiene, por ejemplo, varios PID fijos, o cuando un empleado tiene un solo PID fijo como el que acabamos de crearle nosotros a una de nuestras empleadas, pues simplemente le va a aparecer ahí el PID fijo que se le configuró a esta señora Ángela del Carmen. Esta es la forma tan simple y sencilla como se van creando los PID fijos dentro de la plataforma. Recuerden que tienen la posibilidad de verlos en listado, como los estamos observando ahí con este botón. Se pueden ver en forma de fichas, entonces nos aparece toda la información de los PID fijos. El botón más es para adicionar uno nuevo. Este botón de refrescar, que es el que tiene las 2 flechitas, nos permite refrescar la información en la pantalla, de forma tal que si yo, por ejemplo, a esta empleada le he adicionado varios PID fijos, pero no los alcanzo a observar aquí en la pantalla, simplemente le doy refrescar para que el sistema me muestre esos otros PID fijos. O me actualice o me refresque pues la página y me muestre toda la información de la empleada. Tenemos este botón. Este botón nos va a permitir hacer una exportación a Excel de los PID fijos.
Una vez que el sistema nos ha generado la información para la descarga, nos aparece esta ventana, podemos proceder a dar clic en este botón de Excel o podemos descargarlo también en el otro formato que es el formato HTML. En este caso me lo va a descargar aquí en Excel. Vamos a guardar el archivo, el sistema nos guarda el archivo y podemos proceder a abrir el archivo. Vamos a verlo ahí dentro de la carpeta de descargas y vamos a abrirlo con Excel. Acá tenemos ya entonces abierta la información en Excel. Vamos a habilitar la edición para que nos deje visualizarla toda. ¿Qué nos aparece acá? Nos aparece un resumen de todos los pagos y deducciones que tenemos ingresados dentro de la plataforma. Observen que acá nos aparecen todas las libranzas, disminuciones por viviendas, préstamos de la empresa, bonificaciones no salariales, etcétera, etcétera. Nos aparece toda la información del empleado que tiene ese PID fijo y nos aparece el resto de los datos. Entonces, muy importante que tengan esa opción presente de que se puede exportar a Excel la información de los PID fijos. La última opción que tenemos ahí, que es la X, simplemente nos permite salir de los PID fijos y regresar al menú principal de la configuración. Tema muy importante, si yo necesito eliminar un PID fijo, ¿cómo procedo? Por decir algo, yo le adicioné un PID fijo a uno de los empleados y ya no, pues me equivoqué o ya no necesito ese PID fijo. ¿Cómo lo elimino? Pues simplemente debo seleccionar el empleado que tiene el PID fijo. Vamos, por ejemplo, a seleccionar a Cardona Gutiérrez Juan David. Este es, por ejemplo, el empleado del cual voy a eliminar uno de los PID fijos. Debo ingresar a hacer la consulta de la información con el botón de fichas. Entonces, mediante este botoncito yo puedo ver así en fichas la información de los empleados y observen que la última opción que me aparece ahí es el botón eliminar. Entonces, si yo por ejemplo le voy a borrar este concepto de esta libranza a este empleado, yo simplemente presiono clic en ese botón de eliminar. El sistema me pregunta si estoy seguro que deseo eliminar el pago de deducción fijo. Si yo le indico que sí me lo elimina, si le indico que no, pues no me lo elimina. Vamos a decirle que sí, el sistema simplemente procede a hacer la eliminación de ese PID fijo. Si volvemos a hacer la consulta normal, ya solamente nos va a aparecer el PID fijo que le dejamos a ese empleado. Entonces, dentro de nuestra plataforma Megaactivo Nómina, con herramientas tan fáciles como esta, podemos crearle nuestros pagos y deducciones fijos a los empleados que tenemos dentro de nuestra empresa.